Buen día. El concepto de poliarquía fue establecido por el politólogo norteamericano Robert Dahl. El concepto de poliarquía está relacionado al concepto de democracia. Para Robert Dahl, la democracia es básicamente un régimen que responde a las expectativas de los ciudadanos. El asunto está de que para Dahl no existe un régimen totalmente democrático, por lo tanto la democracia se convierte en un ideal. En ese sentido, Robert Dahl insiste en una definición que va un poco más allá de la concepción de democracia procedimental o el de definir a la democracia solamente por los procesos de elecciones, que es parte de la tradición de Samuel Huntington, Watanuki, Crucier, que habían elaborado un informe para la Comisión Trilateral en el año 1975. Y que parte también de la concepción de las oleadas democratizadoras en el mundo. Esta noción de definir la democracia en función de las elecciones es superada, se podría decir de alguna manera, por la concepción de Robert Dahl. Pero, ¿cuáles son los criterios generales que Dahl establece para hablar de una democratización, o de una democracia, o de un régimen democrático? Son básicamente 5 aspectos generales que a nivel histórico definen lo democrático. En primer lugar, la participación efectiva, que implica la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos. Por otro lado, tenemos la igualdad de voto. La comprensión ilustrada es un criterio que, es parte de la tradición norteamericana, la insistencia de que la ciudadanía conozca la cosa pública y participe de manera sustantiva en el debate público y en el funcionamiento de la política en general. El cuarto criterio es el control de la agenda política, que básicamente consiste en la deliberación de los asuntos de gobierno de manera abierta, pública, transparente, y que se relaciona con la capacidad de las organizaciones de poder tener un control del contenido político de un régimen. Y finalmente, la inclusión de los adultos implica de que la ampliación de la ciudadanía rompa con todas las jerarquías de periodos que corresponden al régimen oligárquico, por ejemplo, en el que existían categorías de ciudadanos, ¿no? Ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, y cuyos derechos eran atendidos en ese orden de importancia también. Por lo tanto, estos 5 criterios a nivel histórico son elementos básicos, lo más elemental que podría alimentar el concepto de democracia. Y coincide con las propuestas, por ejemplo, de Charles Tilly, en la que señala de que hay procesos de democratización y desdemocratización a nivel histórico, a largo plazo, en diferentes estados, o en este caso países. Para Robert Dahl, la democracia se va a definir principalmente por 2 procesos. Los procesos de liberalización, que es el debate público, y los procesos de representación, que son los de participación. Un régimen más liberalizado es un régimen donde hay mayor debate público, y un régimen más democrático también es un régimen en el que hay mayor representación o participación de los ciudadanos. Las poliarquías van a contener todo un conjunto de regímenes que se acercan a los rangos más altos de liberalización y de representación. Para Robert Dahl, la participación de la oposición es importante, a tal punto de que la liberalización y la representación están asociadas a la capacidad que tiene un régimen de reconocer las oposiciones, conservarlas, respetar sus derechos y propiciar su participación en igualdad de condiciones con respecto al régimen. Existen otras categorías, como el caso de las oligarquías, las hegemonías, tanto la abierta como la cerrada, en la que pueden existir de manera dispar, a una mayor liberalización, pero con una poca capacidad de representación, corresponde a los regímenes oligárquicos. Y mientras que haya una menor liberalización, o el debate público, pero una mayor cantidad de participación, podemos hablar de hegemonías cerradas o abiertas, que pueden caer dentro del populismo.
Y ante regímenes donde no existe debate público y tampoco existe capacidad de representación, estaríamos frente a lo que serían las dictaduras plenas. Para Robert Dahl, la participación de la oposición a un régimen es un signo de salud democrática. Un régimen será más democrático mientras permita, promueva y garantice la existencia de las oposiciones y que le dé una igualdad de trato frente a la ley y frente a las circunstancias de debate público que pueda haber. Por lo tanto, el concepto de poliarquía permite ubicar a la democracia como si fuera un tipo ideal weberiano, en el sentido de que es un concepto que simplifica lo más significativo de un proceso histórico, en este caso, manteniendo características esenciales, pero que no se dan en la realidad. Y lo que nosotros encontramos como lo dado, lo realmente existente, vendrían a ser estas poliarquías, este campo en la que se conjugan las poliarquías. Se pueden ubicar regímenes más democráticos o menos democráticos en función a este campo de clasificación de las poliarquías. Existen 20 requisitos institucionales que establece Robert Dahl, que permiten establecer qué tan poliárquicos son o qué tan poco democráticos pueden ser. Estos 20 criterios sirven para analizar cada régimen en un momento dado, pero desde una perspectiva histórica podemos decir que estos 20 criterios también sirven para hacer un análisis de la evolución, si corresponde el término, del desarrollo político institucional de cada país. Dos reflexiones podemos derivar de todo este análisis que ha realizado Robert Dahl. El primero de ellos es que la participación de las oposiciones no solamente es parte de la dinámica política, sino que debe ser parte central de un régimen que se llame a sí mismo democrático. Y nuestra segunda reflexión es cómo se define el debate público o la liberalización de un régimen. Si son los medios de comunicación asociados a los poderes fácticos que plantean una agenda de debate, por lo tanto la ciudadanía va a tener una limitación frente a este ideal del ciudadano ilustrado, conocedor de la cosa pública y que participa activamente. Es posible definir a regímenes que no son democráticos en función del bloqueo a la existencia de oposiciones, es decir, negar la capacidad de los opositores a organizarse, boicotear cualquier intento de manifestación de sus preferencias, perseguir las opiniones disidentes, bloquear la capacidad fiscalizadora de los medios de comunicación y finalmente bloquear la participación política de los opositores. Existen regímenes que tienen una actitud reactiva frente a sus opositores, sea cual sea, si sea derecha o izquierda. Hay regímenes puros en el sentido de que son dictaduras plenas, como es el caso del régimen cubano, en la que no existen oposiciones, no existe equilibrio de poderes. Y existen regímenes que están en una situación híbrida, como es el caso venezolano. Los 20 criterios establecidos por Robert Dahl servirán para poder calificar qué tan democrático o qué poco democrático puede llegar a constituirse un régimen. Y esta clasificación es una clasificación que varía en el tiempo, porque entre régimen y régimen tenemos tránsitos hacia regímenes más democráticos o menos democráticos, y dentro del concepto de Robert Dahl serían ubicados dentro de un esquema de la poliarquía más próximos al ideal o más alejados a ella.